Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Bueno, en esta ocasión tenemos un programa, una charla muy interesante. Tenemos como invitado a Jesús Mosiá. Y ahora nos dirá Jesús si así se pronuncia tu apellido. Jesús nos acompaña, él viene desde el canal Sabiduría Espiritual. Y ahorita nos va a estar charlando un poco del trabajo que viene haciendo. Vamos a estar hablando del libro secreto de Juan. Jesús ha hecho unos estudios en su canal muy interesantes de este libro y lo hemos traído aquí para que converse con nosotros y porque, bueno, ya sé que es un tema que a muchos de ustedes les interesa. Jesús, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Salim. Qué bueno Muchas gracias. tenerte por acá. Sí, muchas gracias. Bueno, háblame un poquito de tu canal, lo voy a mostrar por acá. Aquí lo estoy mostrando en pantalla para que las personas que les guste el tema del libro secreto de Juan puedan entrar allí, suscribirse. Los invito a que se suscriban, que lo apoyen. Sabiduría Espiritual. Cuéntame, ¿cuándo empezaste? ¿Qué te llevó a estas investigaciones sobre el libro secreto de Juan? Para que la gente entienda un poco el contexto, ¿no? Sí, muchas gracias, Salim. Sí, como ahorita estábamos platicando un poquito acerca de eso, te comento que hace 4 años fue es cuando inicio estas investigaciones acerca del libro secreto de Juan. ¿Por qué? Porque años atrás, o unos 3 años atrás, como en el 2016, pasé por una depresión fuerte. Y en esa depresión empieza mi búsqueda de encontrar la verdad. Entonces, parte de esa búsqueda era encontrar cuál es el verdadero origen del sufrimiento. Obviamente, por parte de mi familia, yo nací en la iglesia cristiana de los mormones. Entonces, se nos cuenta en la iglesia acerca del pecado original, que Adán participó del fruto prohibido y ahí Adán tiene una transformación ahora sí que en su código genético y se origina el sufrimiento y el mal. Pero esa historia pues nunca me la creí, o sea, nunca conectó conmigo. Entonces yo sabía que había algo diferente de donde tal vez pudieran hacer el mal. Entonces, en mi investigación yo empiezo a buscar en internet y solamente salía lo del pecado original, pero encontré en YouTube un video que se llamaba El origen del mal, que viene del canal de Descubriendo, donde participan pues ustedes. Y en ese video ustedes presentaron, o sea, ustedes presentan el origen del mal a través del libro secreto de Juan. Entonces, a mí esa información me conectó muchísimo. ¿Qué es lo que me conecta? Que hay un origen donde Dios no tiene ninguna relación con el mal y viene a raíz de una desviación de una humanidad. Entonces, a mí eso me impresionó, a mí eso me impactó. ¿Qué es lo que hago? Empiezo a descargo el libro, lo empiezo a estudiar, pero no lo entiendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empiezo a buscar en su canal de Descubriendo si había alguna investigación acerca del libro secreto de Juan. Y sí, encontré 3 videos donde hacen un pequeño resumen del libro secreto de Juan y a mí me da una pauta de cómo entender y de cómo interpretar el libro secreto de Juan. Y ahí es donde viene mi investigación de este libro. Excelente, excelente la historia que nos compartes, porque bueno, primero que me alegra saber que un video del programa Descubriendo pues te impulsó, te dio ese inicio para que tú emprendieras un camino de búsqueda y ese es el objetivo que nosotros siempre decimos en el programa. Nosotros hacemos videos de 1 hora donde tocamos temas con la profundidad que el tiempo nos permite y las condiciones nos permite para que las personas se impulsen y continúen en el camino. Así que nos alegra, o en este caso me alegra saber de tu experiencia y que te haya ayudado ese programa. Y a mí lo que me llamó la atención es porque yo me encontré tu canal este año, hace un mes más o menos, y comencé a ver algunos videos del libro secreto de Juan. Tú sabes que en mi canal también, en este canal también hablo del libro secreto de Juan, pero no hago videos dedicados a capítulos específicos de este libro, sino que toco partes del documento para complementar investigaciones. Pero sí comencé a ver algunos videos tuyos donde sí profundizabas, es decir, dedicabas un video a un capítulo o a un hecho que relata el libro
y lo interpretabas y lo desarrollas con una profundidad. A mí me llamó la atención que ahí fue donde decidí escribirte para invitarte aquí al canal porque las interpretaciones que haces me parecen excelentes. Entonces, el libro secreto de Juan, como tú lo dices, cuando uno lo comienza a leer, es muy poco lo que se entiende. Es un libro escrito en muchos símbolos, no revela muchos detalles de la historia, ¿no?, que ocurrió en las humanidades antes de la Tierra. Y a uno, pues, el ejercicio que le toca hacer es estudiarlo, leerlo varias veces, compararlo con otros libros. Y ahí poco a poco, a través de los años, uno va entendiendo. Porque tú me dices que lo encontraste el video más o menos al año 2020. Supongo que de esa fecha para acá es que lo llevas estudiando. En mi caso yo lo llevo estudiando desde el año 2012, 2013 y hay muchas cosas que todavía no entiendo. De hecho, viendo tus videos, tomé algunos detalles o entendí algunas cosas que no las había visto así. Y eso es lo bueno y lo bonito del tema de la investigación, cómo cada uno puede aportarle al otro una parte. El libro secreto de Juan, lo sabes, yo creo que tiene una de las revelaciones más impactantes y más importantes para la humanidad, que es el origen perfecto en la luz, el origen del mal, y habla también de las humanidades, el tiempo del hombre universal antes de la tierra, habla de la manipulación al Adán, es decir, tiene una cantidad de información impresionante. ¿Qué es lo que a ti particularmente te ha llamado la atención? Sé que lo del origen del mal ya nos comentaste, pero ¿qué otros aspectos del libro de secretos, Juan, te parecen igual de importantes que este? Sí, como bien lo estabas comentando ahorita, algo que me impactó mucho, o sea, que realmente a mí, que yo dije, no, esta es información valiosa, o sea, de oro, que precisamente viene siendo la parte donde esta humanidad de Sofía, tiene la desviación y cómo es que esta humanidad se divide en dos. Una que es la que se degenera violentando los poderes de la luz y la otra que se arrepiente. Y cómo es que forman al hombre humano físico, que en este caso pues es Adán, y cómo al momento de que se está creando, tiene manipulaciones o se le injertan los sentidos para que este hombre pueda entender la vida física y cómo se le va a manipular, que es por medio de la visión, el oído, los sentidos, el alimento, Las el gusto, sensaciones, sí. ajá, las sensaciones. Entonces, como te decía, cuando yo empiezo a investigar, a mí me interesaba encontrar cuál es el verdadero origen del sufrimiento. Y el libro secreto de Juan lo que realmente revela es que el cuerpo físico ya estaba preparado para eso. No viene a raíz de que Adán participó del fruto, o sea, el cuerpo físico ya estaba preparado. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que cuando la humanidad de Sofía empieza a encarnar en estos cuerpos para que tengan su proceso de ascenso, se dan cuenta de que Adán es perfecto. O sea, eso es algo bien interesante. Entonces, cuando ven que Adán es superior a sus creadores, ahí empiezan a distorsionarle la visión o los sentidos del verdadero propósito de la vida. Empiezan a opacarlo, empiezan a empañarlo para que no descubran realmente quién es Adán y cuál es su origen luz. Pues tiene muchísimos puntos el libro secreto de Juan. Por ejemplo, el otro es el del jardín, que obviamente sabemos que es un símbolo y que le revela el Cristo a Juan que él es el que invita al humano a que participe del fruto prohibido, del árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal. Y Juan le dice, pues, ¿qué no fue la serpiente? No, la serpiente les enseña la lujuria, la preñez, la ira. Yo, en realidad, el Cristo es el que aparece y ayuda a la humanidad a despertar. Claro, le Entonces, da a comer del fruto, sí. son varios símbolos que hay que observarlos detenidamente porque ahí se encuentra el secreto o la llave para que también nosotros podamos despertar, que podamos abrir nuestra mente. Eso es muy Entonces son... interesante. Son varios Uh -huh. puntos. Y yo te propongo que
precisamente dialoguemos sobre algunos de los puntos donde más se genera dudas al estudiar el libro secreto de Juan. Sabemos que el libro secreto de Juan comienza con el contacto del Cristo con Juan y comienza a revelarle el origen perfecto. En el origen perfecto se habla de esas tres leyes principales, se habla del desarrollo de las humanidades, que obviamente que ahí hay bastantes dudas y quisiera comenzar por ahí, por el tema de las humanidades, para luego pasar al origen del mal, qué es lo que podemos interpretar de lo que ocurrió y eso que más o menos nos tocabas sobre el tema del Adán, porque aquí es donde hay más dudas, no que el Adán es una creación 100% de Yaldabaoth. Es decir, hay varias cosas ahí que me gustaría hablar contigo porque veo que tienes unas interpretaciones excelentes sobre el tema. Y lo primero que quería conversar contigo es en el capítulo 5, cuando ya se gestan las tres primeras fuerzas, se le da toda la autoridad al Cristo para que a través de él se creen las primeras estrellas, las primeras humanidades. Y se habla, voy a leerlo aquí textualmente, dice: el Dios producido por sí mismo, él miró alrededor e hizo que las estrellas se colocaran ante él. Los tres seres presentes son voluntad, pensamiento y vida. Los cuatro poderes son comprensión, gracia, percepción y reflexión. La gracia mora en el reino eterno de la estrella Hermosel, que es el primer ángel. Estos tres reinos están también allí, gracia, verdad y forma. La segunda estrella es Oroyel y ha sido nombrada por encima del segundo reino eterno. Estos tres están también allí: pensamiento posterior, percepción y memoria. La tercera estrella es Dabeitai y ha sido nombrada por encima del tercer reino eterno. Estos tres reinos están también allí: comprensión, amor e idea. El cuarto reino eterno ha sido instalado para la cuarta estrella Lelet y los tres reinos de esta estrella son perfección, paz y Sofía. Te menciono esto porque aquí comienza a haber unos detalles o unas claves para comenzar a entender qué ocurrió después en Sofía. Y lo sabes muy bien que aquí se describen tres poderes primeros, que son voluntad, pensamiento y vida, y luego se habla primero tres seres y luego cuatro poderes, que son la comprensión, gracia, percepción y reflexión. Estos seres, o más bien los cuatro poderes, iban dirigidos a cada una de las humanidades. Son cuatro humanidades, son cuatro poderes. Pero me llama la atención algo, ¿no? Que los reinos, los tres primeros, son nombrados: Armosel, Oroyel y Davitai. Pero el cuarto reino, el Elet, donde está la humanidad de Sofía, no es nombrado, sino que es instalado. En lo que tú has estudiado, ¿qué interpretas de por qué esto fue así? ¿Por qué esa diferencia entre los reinos anteriores y el reino del Elet? Ajá, mira, no sé si te has fijado que cuando estás leyendo el libro secreto de Juan, de repente hace como una pauta de cosas que van a pasar en el futuro en un capítulo atrás. Sí, A partir del capítulo, de hecho, desde que inicia, hace eso, o sea, se entiende esa parte. No sé si tenga que ver el escritor o si realmente el Cristo así fue como lo planteó con este Juan. Entonces, yo lo que entiendo es que hay una pauta desde el inicio, donde, bueno, yo así lo entiendo, que el primer humano perfecto que se crea para que habite la primera estrella o la primera dimensión, pues es el humano perfecto, el humano de luz. el Sí, es Pijeradam. el Pijeradamas. Y él tiene una conexión muy fuerte con el absoluto, ¿sí? Donde dice, bueno, no recuerdo bien las palabras, pero dice: todo ha nacido a través de ti, el Padre, la Madre y toda la gracia. Le dice: toda la gracia sea para ustedes. Entonces, da a entender que esta humanidad eh, está muy conectada con el absoluto. Y si te fijas en el capítulo 2, cuando habla acerca de las características del Padre, dice: es el mundo que da un mundo, la vida que da vida, la gracia que da gracia. Entonces también da una pauta de que a lo mejor un sol, ¿qué es lo que puede crear? Pues obviamente soles. Claro. Una galaxia, ¿qué es lo que puede crear en su poder de creación? Pues otra galaxia. Entonces, un humano, porque dice, entonces, Pijeradamas tiene un hijo, Seth. Entonces, ¿qué es lo que quiero llevar para entender esa parte donde dice que se instalaron?
Entonces, hay una parte en las humanidades donde empiezan a engendrar. Entonces, el Pijeradámas engendra esta segunda humanidad que es Set, y luego después Set llega a un momento de evolución, de comprensión, de entender quiénes son y cuál es su origen luz en el universo, y pues engendran, que es la familia de Set. Entonces, no viene ahí detallado. Yo interpreto que la familia de Set también llegó a un punto en donde llegó su evolución, y obviamente es la expansión por el universo. Quiero entender que lo que está sucediendo es que es la familia de Set. Pero ¿qué es lo que sucede con esta familia de Set? Que ellos querían adelantarse al proceso de poder expandirse por el universo. Sí, eso es lo que entiendo yo. Entonces, ¿qué es lo que sucede al ver que esta descendencia o estas humanidades empiezan a degradar los poderes de creación o a tomarlos de otra manera? Ustedes comentaron en un capítulo, en una explicación en donde a estas humanidades de el Elet se les encapsula. ¿Para qué? Para que ya no puedan contaminar más mundos, más planetas con ese tipo de sistema. Entonces, quiero pensar yo que cuando dice que se instalaron, se está refiriendo a ese plan de poder concentrar toda la maldad en un lugar, que no se pudiera expandir más por el universo. Obviamente a Juan no le puede hablar con la misma terminología que nosotros estamos hablando ahorita o como lo estamos dimensionando. Entonces quiero pensar yo que la palabra que usa es que se instalan, o sea, sí le da a entender que es algo diferente. Es algo diferente. Ajá, eso es lo que yo entiendo cuando dice que fue instalado. Entonces, tal vez sí es una descendencia de la humanidad de Dabeitai, pero esta humanidad, esta descendencia no estaba preparada, aún no se conectaba con el absoluto, no había, no comprendía ciertas leyes de la luz, sino que empieza a violentarlas. Eso es lo que entiendo yo. Claro, no, excelente. Y coincido contigo, porque una de las cosas que se le entrega como ley a las humanidades precisamente es el albedrío, y el albedrío les permite tener descendencia, engendrar, como dices tú, y también expandirse, aunque eso conlleve a un error, porque eso pues está contemplado dentro del albedrío. Entonces, las primeras humanidades son nombradas porque, sobre todo empezando por la de oro, que es Armosel, estaba conectada al principio original. Es una humanidad que, como dice el libro secreto de Juan, alababan al espíritu invisible, creo que lo dice en esos términos. Luego tiene a su hijo Set, que moraría en la segunda estrella, que es Oroyel, y esa humanidad, luego de su desarrollo, luego de un tiempo, también se conecta a esa fuente y permanece conectada al espíritu invisible. Luego tienen la familia de Set, que ya es la estrella Dabeitai, y ahí comienza a haber un problema, tú lo describiste muy bien, y es que comienzan a hacerse ciertas cosas prematuramente, fuera de tiempo, fuera de lo que es el proceso de desarrollo de las humanidades, y por eso dice que para el cuarto reino, el Elet, comenzarían a habitar en ese reino las almas que ignoraban su plenitud divina, es decir, no alcanzaron a conectarse o a descubrir o a entender quiénes son, y ya comenzaron pues a hacer ciertas cosas alejados de la ley. Por eso ese reino tuvo que ser instalado, tuvo que ser especialmente diseñado para que ahí pudiesen estar encapsuladas esas almas y se desarrollaran ahí, que si se iban a equivocar y a destruir, no terminara afectando a esas humanidades anteriores. Hay una referencia también, porque recordemos que estas humanidades son las humanidades del Cristo, son producidas por el Cristo. De hecho, cuando hablamos del Cristo, hay unos símbolos que también lo asocian a lo que es el anciano de días que describe Daniel y que describe el Apocalipsis. Cuando habla de que el anciano de días tiene un cinto de oro en el pecho, ese cinto de oro hace referencia a la humanidad, a la primera humanidad dorada, que es Armosel. Y esto de los metales tiene que ver con esto, pero también tiene que ver con el libro de Historia y Verdad del Unicornio, que no sé si has tenido la oportunidad de estudiarlo, que complementa lo que dice el libro secreto de Juan. Cuando el anciano de días se describe con un cabello blanco y unas vestiduras blancas, es la humanidad de plata, y cuando describe que tiene los pies como el bronce bruñido, es la humanidad de bronce. Si notamos, la humanidad de hierro no está dentro del cuerpo del anciano de días
o del Cristo. Por lo tanto, es un tiempo o una humanidad que se diseñó aparte de las humanidades en la creación para precisamente proteger a la misma creación. Entonces se instala aparte, se encapsula para que ahí se desarrollen las almas que ignoran su plenitud divina, y hacia el futuro ahí es donde ocurre la desviación. Pero también, como vemos en el capítulo 5, tú lo decías muy bien, pareciera que el libro secreto de Juan o que las leyes eternas, desde antes de que ocurriera todo, ya lo supieran y ya habían preparado el plan para precisamente contrarrestar lo que se iba a desprender de las humanidades. Cuando se habla de los cuatro poderes, que son comprensión, gracia, percepción y reflexión, cada poder encaja exactamente con la condición de una humanidad. La comprensión con la primera, que es la humanidad de oro, la gracia con la de plata o oroyel, y la percepción con Davitai. Pero la reflexión encaja perfectamente con el reino de Lelet. Porque de hecho la reflexión es una condición que te invita a repensar las cosas, a analizar las cosas. Y tú lo decías ahorita, hubo una parte de la humanidad de Sofía que se arrepintió. Y ahí demostraron tener ese poder de reflexión, de volver a analizar para conducir nuevamente el camino. Y eso fue lo que de alguna forma permitió salvar en gran parte a esta humanidad y que no se perdiera totalmente el tiempo o las humanidades del tiempo de hierro. El poder de la reflexión que nosotros como humanidades posteriores al caos también tenemos. Entonces, bueno, y tenemos los poderes anteriores también. Entonces es muy interesante esa parte porque de ahí inicia el proceso, ¿no? Vamos al tiempo del Lelet, este reino que fue instalado, y ahí están los tres reinos, perfección, paz y Sofía. Sabemos que el libro secreto de Juan describe que en Sofía ocurrió un hecho, lo describe como tuvo una idea, tuvo un pensamiento, una idea ella misma, y no consideró esto con el espíritu y terminó abortando al dragón, a Yaldabaoth. ¿Qué interpretas tú dentro de lo que has estudiado de lo que pudo haber ocurrido en Sofía? Ya entendimos que eran humanidades alejadas de ese principio original, desconocían su verdadero origen, eran ignorantes de la plenitud divina, y una de las cosas que nos lleva a la estupidez es la ignorancia. ¿Qué interpretas tú que pudo haber ocurrido además de todas estas situaciones que generaron el escenario, ¿no?, para que se generara el caos? Pues se puede interpretar de muchas maneras. Da una pauta muy amplia para poder saber qué es lo que sucedió realmente con la humanidad de Sofía. Ahora, algo interesante es que Sofía, como contenía estos poderes de creación y cierto conocimiento de la luz, obviamente siente ese deseo también de poderse expandir por el espacio, por el universo. Quería adelantarse a algo que aún no estaba preparado, o sea, eso se entiende perfectamente bien. Pero, por ejemplo, la parte donde dice que engendra, pero ya su apariencia es diferente, se puede entender de muchas cosas. Se puede entender como que, yo así lo entiendo. Puede ser que manipularon las leyes genéticas y tal vez en lugar de engendrar una humanidad como se venía replicando, pues obviamente hay una distorsión de las humanidades. Esa es una parte, ¿no? Que yo lo llego a pensar y digo, pues no la podemos descartar, pero puede ser que no sea verdad o puede ser que sí sea verdad, que ellos en esa humanidad, con su tecnología, ellos empiezan a manipular el código genético del humano para crear una raza humana, obviamente, pues superior, pero al no seguir la pauta de los elementos, a lo mejor del amor, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, sino, como tú lo mencionabas, en ignorancia y con estupidez, en lugar de crear una réplica de lo que se ha venido repitiendo, pues hay una distorsión de las humanidades. O sea, yo lo puedo entender así. Pero también la otra pauta que nosotros tenemos es que como dicen en el libro secreto de Juan, como te digo, es que se va adelantando y luego se va atrasando con la información. Entonces, tal vez la idea de ellos es, empiezan a violentar los poderes de creación y empiezan a tener ideas retorcidas.
Entonces, en estas ideas retorcidas crean el mundo material que aparece en el capítulo 7, donde ellos dicen, ¿sabes qué? Vamos a empezar a invadir planetas donde haya humanos y vamos a someterlos a nuestro sistema de control, enseñándoles que este sistema, pues, es lo más importante en el universo. Las guerras, la violencia sexual, la religión, el poder económico, poder monetario. O sea, violentan estas leyes que se han venido replicando en la luz, pero ahora las distorsionan y quieren implantarlo en los demás planetas. Entonces, entre la misma humanidad de Sofía, tal vez hay muchos que empiezan a reflexionar y dicen, ¿saben qué? Creo que esa idea no es correcta, no está bien. Entonces, allí hay una división en donde a lo mejor estas humanidades, o sea, el símbolo del dragón, de la cara de león y todo eso, en realidad son más sentimientos que se generaron en esa humanidad, sentimientos de retorcidos, o sea, un conocimiento retorcido acerca de la luz. Y hay una división en donde estas humanidades reptiles o con el símbolo de reptil sí empiezan a caer en los planetas, empiezan a controlarlos y la otra parte de Sofía pues obviamente se arrepiente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice que la madre ahora sí escucha su lamento, su arrepentimiento y me da la pauta a entender de que humanidades luz empiezan a ver lo que está sucediendo con esta humanidad y obviamente entran para rescatarlos, entran para enseñarles el plan de ascenso y cómo es que van a corregir a estas humanidades Desviadas, con, sí. ajá, a estas humanidades desviadas, cómo es que van a acabar con ellos. Entonces, sí hay una pauta muy amplia para poder interpretar como manipulación genética de que a lo mejor sí crearon humanos físicos, pero ya con formas diferentes, pensando que iban a crear humanos perfectos o semejantes a la luz, pero también te da la pauta de que a lo mejor sí son humanos o con figura humanoide, pero violentaron ese albedrío y poco a poco fueron degenerando su aspecto físico por tomar decisiones incorrectas, distorsionadas a la luz. Sí, es muy interesante esa parte porque, como lo hablamos, incluso fuera de cámaras, es una de las partes que más genera confusión de lo que ocurrió ahí. Y también lo que hablábamos de que para entender, ¿no? Bueno, hasta cierta medida lo que el libro Secreto de Juan nos quiere transmitir, es necesario pues hacer un estudio de otros documentos que complementan la información. Ahorita te hablaba del Historia y Verdad del Unicornio, pero también hay otro libro apócrifo que es muy interesante, que es el apócrifo de Valentín, o de Valentino, no recuerdo si se llama Valentín o Valentino. Ahí describe, en un diálogo que tiene Jesús con los apóstoles, el descenso de Sofía. Entonces, las humanidades anteriores no tenían cuerpo físico, eran humanidades, la primera era una humanidad de luz, la otra de espíritu, la otra habla de que era de éxtasis creador. Tenían una condición distinta, no tenían mente, tenían espíritu, obviamente, pero no, siempre se nos viene la imagen que cuando hablamos de humanidades imaginamos el cuerpo físico inmediatamente. Esas humanidades no lo tenían y en el tiempo, o por lo menos sus cuerpos no son materiales, para no decir que no tenían cuerpo como tal, podría ser cuerpos de luz, evidentemente, cuerpos espirituales. Pero cuando hablamos de Sofía, bueno, en algunas interpretaciones se cree que en un principio no tenían cuerpo físico, sino que al materializar su pensamiento, al profundizarse su desviación, ellos se vieron obligados a producir cuerpos para poder extender su existencia. Esto es una interpretación. Yo lo que interpreto es que en Sofía ya tenían cuerpo físico, es decir, cuando esa humanidad es engendrada o es parida, comenzaron a tener unos cuerpos quizás no tan físicos como los nuestros, no tan materiales, no tan densos, pero sí tenían hasta cierto punto un grado de densificación, su corporalidad. Entonces, dice el libro
de Historia y Verdad del Unicornio, que la desviación en Sofía, ese pensamiento, esa idea que Sofía tuvo, es precisamente lo que tú mencionabas, esa necesidad por expandirse, porque tenían los poderes de la creación. Entonces, claro, le surgió la idea, quiero expandir, quiero tener descendencia. Pero ahí es donde entra el tema de la ignorancia. Como ignoraban la plenitud divina, no supieron utilizar los poderes de creación de manera adecuada, y ahí es donde viene la desviación. El libro de Historia y Verdad del Unicornio habla de que la desviación comienza por un desorden de las energías y fluidos creacionales. Y eso tiene que ver con la reproducción. La reproducción, digamos, como se llevaba en esas humanidades. Básicamente la unión de la fuerza él y ella. Eso se distorsionó, eso se tergiversó. Y el resultado de la creación de Sofía, por eso dice que lo que parió de sí fue imperfecto. Tenía una apariencia distinta a la apariencia que tenía la humanidad de Sofía, es decir, quizás una apariencia mucho más fea. Y ahí pone unos símbolos, ¿no? No vamos a pensar que era un dragón literal, sino que son unos símbolos para decirnos que la creación de Sofía era completamente distinta en apariencia a lo que era la misma humanidad de Sofía. Y llama la atención lo que tú mencionabas, porque mucha gente no lo logra captar de lo que dice el libro secreto de Juan, eso de que la humanidad de Sofía hubo una parte que se arrepiente de lo que habían hecho. Como que comienzan a pensar las cosas, y hubo una parte que sí decidió continuar con ese proceso de desviación. Y dentro de ese proceso de desviación, que lo relata el mismo libro secreto de Juan, ellos consideran la creación de un humano, que dice, vamos a crear un humano para que este humano nos dé el poder de la luz. Un humano con unas condiciones genéticas diferentes que ellos, bueno, en principio no tenían, y ahí es donde habla el documento de que se les muestra, se les da la posibilidad de mostrarles al humano perfecto, la imagen que se refleja en el agua. Entonces, de eso quería preguntarte, porque ese es uno de los últimos videos que sacaste, cuando hablas de la imagen que se muestra en el agua. ¿Qué crees tú que fue lo que se les mostró, más o menos lo que interpretas, para que ellos pudieran basarse en eso y crear al Adán? Que esa era su intención, ¿no? Para alimentarse de esas humanidades, básicamente. Pues al humano, ojos, nariz, boca, pelo, dedos, extremidades, tronco, eso fue lo que se les presentó. Eso fue lo que apareció ahí. Obviamente dice que no lo podían ver porque la luz que emanaba pues era mucha, pero el reflejo sí lo pueden ver Ese es en el el punto. agua. Sí. Ajá, el reflejo lo pueden ver en el agua, ahí sí lo pueden visualizar. Entonces, obviamente quiero pensar yo que si van a continuar con el que es lo que ustedes han estado hablando en sus capítulos o en sus exposiciones, obviamente la idea era de si van a continuar con esa expansión en el universo, tienen que hacerlo con la réplica de un humano perfecto, de una condición perfecta. Ahora, también eso es esa misma imagen que se presenta como el humano perfecto, forma parte del plan de ascenso de la luz para empezar a corregir esas humanidades que se desviaron a una condición luz. Ahí también forma parte de ese plan, que ellos empiecen a formar cuerpos humanos físicos para irlos cambiando a una condición luz. Entonces eso es lo que yo interpreto Ahora me de llama la ese caso. atención que dices, porque ahí el documento lo menciona, ¿no? Que ellos lo que ven es el reflejo en el agua de la luz que se les estaba mostrando. Y en el reflejo ven las características del cuerpo humano. Ellos ellos sí tenían la intención, la idea de crear a un nuevo ser, a una raza que les diera el poder de la luz, pero no tenían la pauta original para hacerlo. Obviamente, estamos hablando de una humanidad que se había desviado, y desde los reinos eternos se envía la pauta para que ellos puedan ver al humano perfecto. Y me llama la atención que lo que hacen ellos es copiar el modelo. Ni siquiera se basan 100%, porque primero no lo podían ver porque la luz no les permitía. Se basan en el reflejo, y lo que hacen es copiar del reflejo al humano. Es decir, nosotros somos un reflejo de lo que es realmente el cuerpo del humano perfecto. Eso fue lo que ellos diseñaron, y como tenían conocimiento genético que tú nos explicabas ahorita,
ya un alto conocimiento genético, pudieron hacer a partir de la genética material un cuerpo físico con estas condiciones que está basado en el modelo original de la creación. Por eso yo lo digo mucho en los videos, cuando la gente dice, no, es que a nosotros nos creó Yaldabaoth. Cuando utilizamos la palabra crear, no es correcta. Porque cuando hablamos de crear es que tú gestes algo original, algo que no existe. Tú te lo inventas y eso es creación original tuya. Yaldabaoth no creó, Yaldabaoth copió y tomó las pautas de esa copia y con los poderes que tenía, entonces ahí sí logró confeccionar ese cuerpo físico, pero no es creación original. Eso es diferente. Entonces, ahí esa parte es muy interesante lo que nos comenta, porque se muestra en el reflejo del agua el diseño, por así decirlo, del cuerpo físico. Y luego el libro describe pues cómo comenzaron a hacerlo. Hay algo que tú mencionabas ahorita que me llamó mucho la atención cuando dijiste que la humanidad de Sofía comenzó a encarnar en esos cuerpos, en los cuerpos humanos, ¿no? Que se comenzaron a gestar. ¿Qué significa eso? ¿Por qué crees tú que ocurrió eso? Porque el libro secreto de Juan no lo dice textualmente. ¿Qué te lleva a interpretar eso? Es que en el capítulo 11 o 12, no recuerdo bien ahorita, dice que el camino de ascenso es el mismo que el de descenso. O sea, lo mismo que te orilla a una vida corrupta, la única manera de ascender es corrigiendo esa vida corrupta que tienes, reflexionando que te has equivocado. Entonces, ¿qué es lo que haces? Empiezas a corregir. Entonces, en la humanidad de Sofía era importante en el plan de ascenso que tomara estos cuerpos físicos para ir corrigiendo esa participación que tuvieron con la oscuridad o con esas ideas retorcidas. Sí, no lo explica bien. Obviamente el libro, como dices tú, hay que leer otros textos, hay que ver por otro lado para entenderlo. Pero dice que el camino de ascenso es el mismo que el de descenso. Viene en el capítulo 12 o en el capítulo 11, no recuerdo bien. Entonces se refiere a esta parte. O sea, la humanidad de Sofía tiene que corregir todo el mal que que ha venido a raíz de su mal uso de los poderes de creación. Entonces, la humanidad de Sofía somos nosotros, o sea, estamos aquí viviendo en esta dimensión corrupta y tenemos que corregirla. ¿Cómo la corregimos? Pues simplemente entendiendo en qué estoy fallando yo. ¿Qué condición estoy viviendo hoy en día en mi vida, en mis decisiones durante el transcurso de mi vida que me han traído hasta este punto? O sea, yo, Jesús Ramos, Jesús Mosía, soy una persona que ha violentado, no sé, a lo mejor a sus hijos. Ahora, ¿qué fue lo que me llevó a violentar a mis hijos? Las enseñanzas de mi padre, las enseñanzas de mi iglesia, el barrio en donde nací, la cultura. Entonces, llega un momento de reflexión en el que digo, no, esa manera de comportarme pues está mal. No está bien la manera en que yo me estoy comportando. Entonces, tengo que cambiar. Ya no tengo que violentar a mis hijos, ya no tengo que violentar a mi esposa. Entonces, ese cambio personal es el que ayuda a ese cambio o a esa elevación hacia la luz, individualmente. Si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que empezarlo con nosotros mismos. Si queremos cambiar lo que nosotros estamos aprendiendo del libro secreto de Juan, pues primero iniciamos nosotros, ver con qué estamos fallando nosotros. Ese es el camino de ascenso. Interesante. ¿Tú consideras que la humanidad de Sofía que se arrepiente es la que encarna en los cuerpos humanos? Porque evidentemente tiene que haber una consecuencia, porque antes de arrepentirse participaron de la desviación. ¿Es la humanidad de Sofía la que se arrepiente, la que somos hoy en día? Así es, así es. Interesante porque también lo he reflexionado y quiero hacer énfasis en este tema porque esto entra a explicar uno de los misterios que para muchos es muy complicado de entender, y es el tema de la reencarnación. Por lo general, en la humanidad no entendemos la reencarnación. No la entendemos primero partiendo de que no sabemos si es real o no. Segundo,
mucha gente no se explica por qué hay que reencarnar y además tampoco se explican por qué hay que hacerlo durante tanto tiempo, por qué hay que hacerlo tantas veces. Entonces hay teorías como la del tema de la rueda del samsara, que es un ciclo sin fin, o la teoría de los arcontes, que la reencarnación fue inventada por los arcontes para no dejarnos salir de esta realidad. Bueno, hay varias cosas que intentan, como lo digo yo, desvirtuar, casi no me sale la palabra, el plan de la luz a través de la reencarnación. Ese plan que tú estabas hablando, de que el camino de ascenso o de descenso es el mismo que el de ascenso, o el de ascenso es el mismo que el de descenso. Es decir, hay una causa y un efecto por los actos que cometió la humanidad de Sofía. Entonces, la humanidad de Sofía se dividió en dos. Una que siguió y se perdió por completo. ¿Cuál es la humanidad de Sofía que se perdió por completo? La que hoy vemos que ha invadido mundos, que invadió la Tierra, razas regresivas, reptilianos, insectoides, entidades. Esa es la raza o la parte de la humanidad de Sofía que se desvió y se cortó por completo de la creación. No tienen oportunidad. Se destruyeron ellos mismos. Y hay una parte de la humanidad de Sofía que sí se arrepintió. Y al arrepentirse es donde vino la ayuda de las humanidades anteriores, que tú lo mencionabas ahorita. Ahí es donde las humanidades anteriores envían la ayuda para gestar un plan para restaurar a la humanidad que se alcanzó a arrepentir. Y el plan consistía en necesitar, ¿no?, estos cuerpos físicos. Por eso la luz permite que en el reino de Yaldabaoth se creen estos cuerpos humanos físicos. Esto es permitido por la luz, tanto así que les muestran cómo se hace. Porque si no, hubiese sido fácil para la luz destruir el reino de Yaldabaoth y listo, se acabó el problema. Pero se necesitaba un plan para restaurar a una humanidad que se arrepintió. Entonces se permite la creación de estos cuerpos que dice el libro que al principio no se movían, porque eran solo cuerpos físicos. Y ahí es donde comienza el plan para comenzar a reencarnar los espíritus de esa parte de Sofía que se arrepiente en los cuerpos del Adán. Es donde el Adán se levanta más poderoso que sus gobernantes, porque contiene el espíritu luz de una humanidad que se equivocó, pero que comienza a partir de ahí el plan de ascenso. Ahí reencarnan, encarnan los espíritus de Sofía. Y encarnan para comenzar un plan de ascenso. Porque dice el libro secreto de Juan, nuestra hermana Sofía es la que descendió. Es decir, la humanidad de Sofía desciende hasta el nivel humano, que es lo que describe el apócrifo de Valentino cuando Jesús les explica a los apóstoles. Sofía fue descendiendo y cada vez que iba descendiendo en su accionar, su pensamiento se iba densificando, su cuerpo se iba densificando en los niveles de la materia, hasta llegar a encarnar en cuerpos humanos como los nuestros. Y a partir de ahí comenzaría su proceso de ascenso. Entonces ahí es donde entra la reencarnación como el único plan que diseñó la luz para que esos cuerpos humanos comenzaran a depurarse de ese error que tú nos estás comentando que tenemos desde que sucedió el tema del caos. ¿Cómo percibes tú esto? ¿Consideras o interpretas que es más o menos así como yo lo veo? ¿O podrías de pronto ampliar un poco más el tema de ese plan de la reencarnación? ¿Eres el maestro, Salim? Claro que sí, es así. Que es una parte muy importante entenderla, porque la reencarnación nos da la oportunidad de poder llegar a ese punto de reflexión en nosotros, en nuestra vida, de qué decisiones he tomado en mi vida que me han traído a este punto de sufrimiento o a lo mejor de felicidad. En una sola vida es imposible poder corregir lo que nosotros traemos desde vidas pasadas e incluso pues desde la humanidad de Sofía, porque participamos un tiempo en esa distorsión y se pudiera decir espiritualmente o genéticamente pues también traemos esa condición. Entonces es muy difícil que en una sola vida nosotros podamos limpiarnos por completo, sacar esa corrupción que tenemos en nuestro cuerpo o en nuestra genética o en nuestra luz. O sea, es imposible en una sola vida. Pero si tenemos esa oportunidad de volver a encarnarnos y de quedarnos en una parte en donde, ¿sabes qué? Pudiste limpiar esta parte de tu vida, esta suciedad, pero aún hay algunos pequeños detalles
y que se nos dé la oportunidad de poder corregirlo, es una gran bendición, es una gran oportunidad que tenemos como humanidades el poder encarnarnos. Entonces, en ese sentido, pues yo estoy muy de acuerdo contigo con en esa parte o en esa interpretación. Sí, porque además no se entiende que el proceso de desviación no ocurrió de un día para otro. Estos fueron miles de millones de años. Entonces, si el mismo camino de descenso es el mismo que de ascenso, para ascender necesitamos miles de millones de años para depurar el error. En eso consiste ese plan de reencarnación. Permitirnos, darnos la posibilidad de poder tener el suficiente tiempo y la suficiente experiencia para poder retornar a la luz. Es que no se comprende a los niveles de, digamos que de desviación que llegó esta humanidad. Nosotros se estuvo largo tiempo en ese proceso de desviarse, de violentar la ley, y se arrepintieron, una parte se arrepintió y por eso se le da la posibilidad de que puedan nuevamente recuperar la condición que perdió la humanidad de Sofía. Ese es el punto que no se entiende, ¿no? En estas corrientes, ¿no? Que hablan de que la reencarnación es un proceso negativo. Ahora, el otro punto también es que, porque dentro de estas teorías se habla de que, bueno, algunos podemos reencarnar y cuando reencarnamos vamos a cualquier mundo por allá a explorar y no se entiende, lo decíamos al principio, ¿no? El tiempo de hierro es una dimensión encapsulada para que nosotros como humanidades no contaminemos a otras humanidades, para que las humanidades distorsionadas y completamente perdidas que no se repitieron no salgan de ahí, y para que las humanidades que estemos en ascenso tampoco, porque si vamos a una humanidad luz la vamos a contaminar porque estamos en depuración. Entonces a nosotros se nos designan planetas para hacer ese desarrollo durante un tiempo. Ya más adelante sí podremos tener contacto con otras civilizaciones cuando tengamos el nivel espiritual suficiente para no contaminar ni que ellos nos contaminen a nosotros nuestro proceso. Entonces por eso no podemos salir, porque estamos encapsulados en este momento en el planeta Tierra. No bajo un domo, del tema de la teoría de la Tierra plana, de que aquí estamos en un domo que no podemos salir. No es por eso, es por avance espiritual. No podemos salir porque no tenemos la tecnología ni el avance espiritual para visitar y contactar con otras civilizaciones. A nosotros sí han venido civilizaciones humanas que ya están más avanzadas en ese plan y que vienen a ayudar, vienen a impulsar, no vienen a contaminar. Entonces, cuando estemos en el nivel de esas humanidades que también pasaron por lo mismo que nosotros, entonces ahí sí podremos explorar otras partes del universo. ¿Qué es lo que ocurrió en cierto punto en esas humanidades que prematuramente querían expandirse, querían explorar, y en esa intención prematura terminaron equivocándose? Entonces la luz dijo, no señor, esto no se repite más. Entonces, vamos a encapsularlos y no se va a poder hasta que aprendan. Y ese es el plan. Nos guste o no, no podemos hacer nada. Ya nos equivocamos, se nos permitió corregir y hay que aprender, centrarse en corregir los errores. Además hay algo importante y es que recordemos que estos cuerpos fueron incididos por 365 demonios. Es decir, nuestra genética tiene esa herencia negativa. Además de las sensaciones que hablamos al principio, el tema de sentir tristeza, de ciertas enfermedades mentales. Es decir, todo eso hace parte de la influencia de los 365 demonios. De hecho, la sensación de sentir frío, sentir calor, eso lo describe el libro secreto de Juan. Todas las sensaciones de estos cuerpos físicos son la influencia de los 365 demonios. Porque si vamos, por ejemplo, a humanidades luz, no hay ese tipo de sensaciones. Están a otro nivel, a otra dimensión. Eso se siente aquí, el hambre, sentir el cansancio, el peso de este cuerpo físico, eso es a este nivel. Entonces, claro, ¿cómo te depuras de eso? Necesitas mucho tiempo. Así que hay muchos no entienden, bueno, pero ¿cómo permitió la luz que 365 demonios es que era la única forma? ¿Quiénes podían crear cuerpos físicos? El padre de las luces no iba a condensarse en esas dimensiones porque no es un señor. ¿Cómo va a crear un cuerpo físico si no es un señor? Es una ley que dio origen al todo. Entonces, ¿quiénes sí pueden crear en estas dimensiones? Las humanidades. Entonces, por eso se permitió que una humanidad lo creara basada en esos principios originales, porque eso sí hizo la luz.
se esforzó para que todo esto estuviese sujeto al plan de la luz y no se generara ahí pues un desorden. Así que el tema de los 365 demonios, tú lo reflexionabas ahorita. Si yo detecto la lujuria en mí, ese es uno de los demonios o el legado de uno de estos demonios manifestándose en mi cuerpo. Yo tengo que combatir eso. ¿Quién va a destruir los 365 demonios? ¿El Padre Eterno o la humanidad? Nosotros, identificando el error, reflexionamos y corregimos y así le ponemos fin a eso que sucedió en el tiempo de Yaldabaoth. Somos nosotros los que producimos el error, participamos de ello y somos nosotros los que tenemos que destruir eso. En eso consiste. A mí me parece un plan maravilloso, un plan muy inteligente porque se le da el poder a la humanidad de forjar su propio camino y poder limpiarse del error que cometió. A mí me parece eso maravilloso. No sé qué opinas tú de eso. No, sí, sí es una bendición. Esa sí es una bendición y una gran oportunidad que tenemos para ir elevándonos hacia la luz. Eso es lo bonito de cuando se comprende, ¿no? Cuando se comprende esta parte. Hay otros puntos también muy interesantes del libro Secreto de Juan. Bueno, sobre todo ya cuando pasa el tema de la manipulación genética. Y ahí se habla de digamos que dos acciones que tiene Yaldabaoth para hundir a esa raza adámica. Porque recordemos que el Adán se levanta más poderoso que sus gobernantes, Creadores. que sus creadores. No, Sí, ahí dice ahí creadores. dice creadores. Sí, ahí Ajá, dice, pero obviamente no. claro. Y obviamente Yaldabaoth lo que hace es hundir aún más en el reino material al Adán. ¿Cómo crees tú que fue esta acción? ¿Cómo hicieron ellos para terminar de manipularnos, por así decirlo? Enseñarle un falso propósito de la vida. Obviamente, cuando dice que Adán se levanta y se levanta iluminado, esa es la palabra interesante a resaltar en esos versículos del capítulo 12, no recuerdo si es el 12 o el 11, dice que Adán se levanta con poder y Adán estaba iluminado. Entonces, ¿qué quiere decir? Obviamente no quiere decir que se levantó y ya en un día él estaba iluminado, o sea, hubo un proceso en el Adán en que su comprensión acerca de quién era él, de dónde venía, por qué estaba aquí, su comprensión acerca de este mundo físico, obviamente su conocimiento se empieza a elevar hasta lograr esa conexión. La iluminación es eso, esa es la conexión con el absoluto. Entonces, Adán se levanta como un ser iluminado y entiende quién es, por qué está ahí. Entonces, Yaldabaoth o estas entidades al entender que el Adán estaba por encima de ellos, la única manera, la única estrategia que ellos tenían era... Te estoy escuchando como, no sé qué pasó, se escucha como lejos. ¿Está bien el...? Sí, Y ahora sí, y ahora sí, ahora sí. sí. Y ahora sí, estábamos diciéndonos que continúa retoma un poquito antes lo que estabas comentando que no se escuchó al principio. Ajá, ya se me perdió la idea, a ver. Sí, estabas hablando de que la segunda manipulación al ver que el Adán Sí, se sí, levantó sí, iluminado, ¿qué sí. fue lo que sucedió? Sí, entonces lo que sucede es que cuando Yaldabaoth también comprende que Adán ahora estaba por encima de él, su estrategia, obviamente no va a destruir aparentemente esa creación. Yaldabaoth no es la idea es alimentarse de esos seres. Entonces, ¿qué es lo que hace? Crea un plan, ¿sí? Un plan en donde al Adán se le enseña un falso propósito de la vida. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo adormece en los placeres carnales. Ese es el primer enfoque que tiene Yaldabaoth, engañar a las humanidades con placeres carnales, de decirle, ¿sabes qué? El placer sexual es lo más elevado que puedes obtener en la vida física. ¿Sabes qué? El obtener los bienes materiales, eso es lo máximo en esta vida. Entonces, de esa manera lo adormece, porque sí lo logra. Más Sí, adelante habla que sí adormece a Adán, pero también Adán
tiene una protección, que es el pensamiento posterior iluminado. Es una fuerza energética en el cual el Adán, tarde o temprano, empieza a reflexionar de que se está equivocando. O sea, ¿qué condición está viviendo? Si realmente ese es el propósito de la vida. Y esa fuerza energética o esa luz siempre va a ayudar al hombre a ese cambio. Entonces, ya nada más para cerrar este pequeño punto, ¿qué es lo que hace Yaldabaoth al ver que Adán es superior? Empieza a crear planes para adormecer al humano en placeres sensoriales. Eso Claro, es lo que hace. sí, claro que ya, obviamente en la genética, en el cuerpo, Yaldabaoth sabía que podía despertar y estimular esos placeres en el cuerpo psíquico del Adán porque ellos influyeron en la creación de estos cuerpos. Es decir, nos conocen en muchos casos mejor que nosotros mismos en nuestros cuerpos. Ellos saben cómo manipularnos, ellos saben dónde tocar, en qué partes tocar para movernos o estimular esas sensaciones. Entonces, así lo hizo, ¿no? Durante mucho tiempo para someter al Adán en los placeres materiales. Y ahí es donde, bueno, como tú lo decías, no quería destruir por completo al Adán, sino quería controlarlo, porque su intención era someterlo para seguir alimentándose de las energías luz del Adán. Me llama la atención cuando llamas de ese pensamiento posterior iluminado, que es una fuerza, ¿no?, que impulsa el despertar del Adán. En algún punto ese pensamiento posterior iluminado se despierta en nosotros. Y eso tiene que ver con esa reflexión, esa capacidad que nosotros tenemos de corregir, que eso las razas oscuras no lo tienen. Es decir, ellos violentan la ley, atentan contra la vida y no tienen el arrepentimiento, no tienen ese llamado a la conciencia de no volverlo a hacer, de corregir. El ser humano sí lo tiene. Y lo tenemos porque esa es la herramienta que se nos entregó por parte de la luz para poder ascender. De hecho, dice el libro secreto de Juan que el pensamiento posterior iluminado fue escondido dentro del Adán para que Yaldabaoth no pudiera tomarlo. ¿Y por qué se escondió? Porque si la fuerza oscura lograse quitarnos eso, no habría nada que hacer. Imagínate un ser humano que violente a una mujer y no se arrepienta de eso. Bueno, hay algunos que se degradan tanto que ya terminan incluso ahogando ese pensamiento posterior iluminado. Pero en condiciones más normales, por así decirlo, cuando nosotros cometemos un error, sentimos la necesidad de corregir, sentimos la necesidad de no volverlo a hacer. Ese es el pensamiento o parte de lo que es el pensamiento posterior iluminado. Eso es lo que nos permite seguir corrigiendo para poder ascender. Si no tenemos esa herramienta, es poco lo que se pudiera hacer. Por eso se nos entregó. Y ahí es donde se demuestra también que la luz siempre ha estado pendiente de que ese plan se lleve a cabo. Porque muchos dicen, no, es que la luz no nos ha ayudado, estas razas oscuras hacen lo que quieren con nosotros. No, eso no es cierto. Si nosotros aún existimos, es gracias a que las jerarquías de la luz han metido su mano, por así decirlo, en muchas ocasiones o durante todo el desarrollo de nuestra existencia para que estas humanidades no se pierdan y puedan llegar a la luz. A las jerarquías de la luz les interesa que nosotros logremos avanzar en ese plan de ascenso. Porque imagínate cómo serán las humanidades luz hacia el futuro, teniendo en cuenta la experiencia que nosotros tenemos de haber conocido el error y de haber salido de él. Humanidades poderosas. Sí, ¿qué ibas? Sí, es de ayuda para otras humanidades que estén pasando en las mismas condiciones. Claro. Nosotros seríamos una herramienta de ayuda. Una herramienta poderosa como por ejemplo lo han sido los pleiadinos con nosotros. Tienen una experiencia y nos dicen, miren, así se hace, tienen que hacer esto, y eso nos ha ayudado en muchas ocasiones a ayudarnos, ¿no? Ese plan a seguir dentro de ese plan de ascenso. Y las humanidades que serán hacia el futuro, que surgirán de nosotros, serán mucho más fuertes en el sentido de que el albedrío seguirá existiendo. Es decir, el albedrío no se le va a negar a ninguna humanidad. O sea que cualquier humanidad hacia el futuro podría tomar la decisión de elegir un camino de desviación. Pero ¿qué pasa? Que ya existirá en la creación la memoria de lo que ocurre cuando una humanidad se desvía. Antes eso no existía. ¿Quién lo experimentó? La humanidad de Sofía. Y eso a la larga le da un plus de que las humanidades que desciendan de esas humanidades que se recuperaron
pueden tener esa experiencia de lo que ocurre y ya lo van a pensar 2 y 3 veces antes de violentar la ley. Y mire que ahí la luz lo tiene claro el plan. Utilizó una desviación como una oportunidad para que las humanidades hacia el futuro sean mucho más fuertes. Eso me parece a mí excelente. ¿Hay alguna otra parte del libro secreto de Juan que te gustaría de pronto tocar o resaltar? Porque esto que estamos hablando es como lo más, no sé si lo más interesante, pero sí donde hay dudas, donde hay bastantes misterios allí en el tema de lo que es el Adán. No sé si hay alguna otra parte que te gustaría tocar. Sí, por ejemplo, dice que el pensamiento posterior iluminado fue escondido, obviamente, en el cuerpo de Adán. Ahora, el pensamiento posterior iluminado, ¿cómo trabaja? A través de la reflexión, de que cuando nos equivocamos, sentimos ese pesar de que nos hemos equivocado. Entonces, da a entender que si Yaldabaoth puede encontrar esta frecuencia luz y quitarla, pues obviamente, muy probablemente, el Adán pueda quedarse sin vida. Entonces, tal vez el misterio del pensamiento posterior iluminado o esa frecuencia luz es la que se encuentra depositada como frecuencia energética de la vida en el corazón. Entonces, eso es un punto muy importante a resaltar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en el corazón se encuentra esa frecuencia del alma o esa frecuencia del uno o del absoluto depositada en nosotros. Entonces, esa es la manera en la que trabaja el pensamiento posterior iluminado, a través de esos sentimientos de reconocer la verdad en nuestro corazón o de reconocer que nos equivocamos también aquí mismo en nuestro corazón. Excelente. Esa es una, digamos que una de las dimensiones que nos conecta, ¿no? Ese pensamiento posterior iluminado que nos conecta a la fuente. Es la ayuda que se envió desde allí y eso demuestra que la luz ha estado presente siempre. O sea, no, de hecho, aquí en este planeta encarnó el Cristo. Ese Cristo que se habla en los primeros capítulos que pertenece, ¿no?, a esas leyes que lo originaron el todo. Y uno le cuesta imaginarse cómo el Cristo, perteneciendo a esas leyes primigenias, encarna en un cuerpo físico. A mí eso me parece impresionante. Es como si nosotros nos condensáramos en una de nuestras células, entrar ahí en una de nuestras células y poder llegar ahí a enseñarle a una célula que está enferma. Eso fue lo que hizo el Cristo. Se condensó en una humanidad física que estaba enferma para poder enseñarle el camino de la resurrección. Eso fue una herramienta muy poderosa. Y veamos que la luz ha estado ahí, ha enviado mensajeros, ha enviado profetas, porque saben que lo que está ocurriendo en este planeta Tierra y en otras humanidades que también viven ese proceso es muy importante para erradicar el mal que se generó, porque además el mal que se generó no pasó en toda la creación. Realmente es una parte muy minúscula de la creación del Padre. Si nosotros pudiésemos comparar, es como si imaginemos una playa grande llena de arena, ¿no? ¿Cuántos granos de arena pues habrían? Incontables, no es muy complicado. Bueno, la desviación ocurrió en un solo grano de arena de toda la playa. Es decir, como si fuese en una célula de nosotros. Ahí ocurrió la desviación. Y fíjense que cada parte de la creación del Padre es tan importante para la luz que fácilmente pudieron haber dicho, bueno, tomemos ese grano de arena y lo pulverizamos y listo, nos quitamos el problema. No, así no funciona la luz. No funciona como funciona el Dios del Antiguo Testamento, que sí decía, cuando le estorbaba algo, bueno, vamos a destruirlo, acabemos con todo, no dejemos ni siquiera a los animales de esa población, arrasen con todo. La luz no funciona así, en la luz está la misericordia, el amor, la comprensión. Y se diseñó un plan para rescatar ese grano de arena o lo que de él se pudiese rescatar, porque hay una parte que no quiso, y rescatarlo para que precisamente esa parte se integre a la playa y pueda ser parte de esa creación original. Eso es un plan que me parece muy bonito y que se nos dio la oportunidad de resarcirnos. Por eso, en algunos videos cuando yo hablo, ¿no?, del tema de la reencarnación, y yo entiendo todas esas teorías, yo siempre digo, es la única oportunidad que tenemos. ¿No te gusta la reencarnación? Perfecto, lo entiendo. ¿No quieres reencarnar muchas veces? Lo entiendo. ¿No quieres hacerlo en el planeta Tierra? También lo entiendo. No, tenemos la libertad, ¿no?, de que no nos guste. Perfecto. Pero eso es una cosa y otra cosa es que no puedes hacer nada
para evitarlo. Bueno, si puedes hacer, si quieres degradarte a unos límites impresionantes, puedes comenzar a ser parte de las razas completamente desviadas. Y bueno, pero ya debes entender que estás condenado a destrucción, porque eso no va a proseguir. Pero de resto, el resto de la humanidad reencarnará hasta que sea necesario y hasta que alcancemos los niveles que están preparados para nosotros, para dejar esa semejanza que tenemos con el dragón. Porque también el libro secreto habla de que ellos nos crearon a imagen y semejanza. La imagen es la que se le mostró en el agua y la semejanza es con ellos, ¿no? Ese es el error que decíamos ahorita. Así que es una historia apasionante. No sé si quieras agregar algo más porque ya estamos cerrando esta parte, Jesús. No sé si quieres agregar alguna parte final a este tema. Pues no, obviamente el libro secreto de Juan da para mucho, o sea, hay mucha información encriptada en el libro. Lo que ahorita estamos analizando, tal vez en 2, 3 años, podamos comprender otro tipo de cosas. Entonces, nada más la invitación a la gente de que este tipo de videos y de exposiciones que se están compartiendo ahorita en las redes sociales, en el caso de tu canal, en el caso de Descubriendo, y en el tuyo, por supuesto, que es el que claro. aquí lo vuelvo a mostrar, que está en pantalla mientras nos vas conversando. Sí. Entonces, este tipo de exposiciones solamente son una pauta para que ellos personalmente puedan leer el libro secreto de Juan y lograr conectar con esas verdades que se encuentran depositadas ahí en el libro secreto de Juan. Y solamente eso, o sea, nosotros somos una pauta. El análisis de cambio de cada persona está en esa investigación, en ese impulso de querer encontrar pues las respuestas que yo tengo en mi vida personal. Entonces solamente es eso, o sea, la invitación de que puedan tomar esto como una pauta y que cada quien pueda hacer su estudio personal del libro secreto de Juan. O sea, es una invitación para todos los que ven este tipo de canales, o sea, que puedan leer personalmente el libro secreto de Juan, porque muy probablemente la verdad que ellos están buscando se encuentra depositada ahí. Así es una excelente invitación. Y esa es la intención de todos nosotros en hacer este tipo de programas, que por lo menos les despierte la curiosidad de incitarlos a buscar y aprender mucho más en temas como este. Quizás, Jesús, y estás invitadísimo en otra ocasión para que conversemos, ¿no? De otro apartado del libro secreto de Juan, porque aquí nos centramos en la parte del origen del caos y de la creación del Adán, ¿no? Que son de los temas más apasionantes que esto tiene. Pero en otra ocasión podríamos tocar otras partes de este documento que, como tú lo dices, está lleno de mucha información. Es una de las revelaciones más impresionantes que se ha dejado en el planeta Tierra. Y por eso estamos hablando de esto y nos ayuda a entender muchas otras cosas. De mi parte, agradecerte por aceptar la invitación, por acompañarme acá en el canal. Y bueno, invitar nuevamente a las personas a que se suscriban a tu canal. Sabiduría Espiritual, ahí lo coloco nuevamente en pantalla. Y ahí tiene varios videos hablándonos acerca de varios temas y obviamente sobre el libro secreto de Juan. El último que sacaste fue La primera fuente se revela a Yaldabaoth. Esto es el momento de cuando se muestra al Adán en el agua, ¿no? Al humano perfecto. Ahí veo que pones en la imagen. Entonces ahí pueden profundizar en ese tema. Gracias, mi hermano, por estar acá. Y bueno, esperemos en otro momento poder seguir charlando. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Ali, por tu invitación. Muchísimas gracias. Claro que sí, ahí estamos en contacto. Y bueno, un fuerte abrazo para todos los que estuvieron ahí conectados. Si les gustó este video, le dan like, se suscriben a mi canal y por supuesto al canal de Jesús también. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.